Hola, estamos con el compañero Luis Mesina, que es el dueño de casa, secretario general de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Bancarios, con una larga trayectoria de lucha sindical. Además, él es el vocero, el portavoz nacional de una campaña que han encabezado los trabajadores, los movimientos sociales, el año 2014, y yo creo que, y espero que tenga mucha proyección, que es No Más AFP, a lo largo y ancho del país. En este diálogo participa también nuestro amigo Octavio González, humanista, presidente del Partido Humanista, entre otras de sus actividades, muchas, digamos, como gran amigo, y Patricio Guzmán, quien es un economista que es además asesor de la Confederación de Trabajadores de Sindicatos Bancarios. Y lo que vamos a conversar hoy día es de un tema central que va a marcar probablemente, o una parte muy importante del año 2015, que es la llamada agenda laboral presentada por el gobierno de la presidenta Bachelet, que por de pronto ha sido valorada por un sector, por la cúpula de la dirección de la CUT, con muchos debates y muchas diferencias entre los trabajadores, aquí vamos a ver por qué, por supuesto, y los movimientos sociales, por supuesto con la histeria de la derecha, pero no porque esta sea una reforma muy de cambio, sino porque la derecha económica chilena tiene histeria de cualquier cosa que signifique algún cambio, aunque sea dentro del sistema, dentro del modelo neoliberal, como pareciera ser que esta propuesta y esta reforma. Esta reforma no tiene, por ejemplo, la negociación por rama de la producción, etc. Entonces, muchas gracias, Luis, ¿cuál es la reflexión de ustedes, tuya, personal, pero de los trabajadores bancarios, del Frente de Trabajadores? Ya vamos a hablar sobre eso, sobre esta propuesta de agenda que se traduce en una propuesta legislativa de reforma laboral. ¿Cuáles son los principales temas, en tu opinión, que están ausentes? ¿En qué avanza, si es que hay avance, o en qué engaña frente a los trabajadores en las reivindicaciones históricas? Sí, bueno, creo que lo fundamental que hay que señalar es que esta reforma no aborda la gran demanda del mundo del trabajo que por casi 35 años se viene formulando, desde el año 79, cuando se implementó el famoso plan laboral por José Miñero Echenique, donde prácticamente se conculcaron todos los derechos fundamentales de los trabajadores, se impuso una lógica civil o civilista de las relaciones laborales, es decir, se abandonaron los principios tutelares del derecho laboral, que eran, en términos bien simples, aquellos principios que entendían que en la relación laboral siempre hay una parte más débil de esta relación, que era el trabajo, y por lo tanto la norma, a lo largo de la historia, no solamente en Chile, sino en el mundo, legisló con el objeto de intentar generar un cierto equilibrio entre las partes. Entonces proveyó de determinados derechos fundamentales a los trabajadores de manera tal que el empleador no pudiera abusar de esto. Eso se llamaban derechos fundamentales, es decir, eran derechos irrenunciables. Y el Estado, con sus instituciones, garantizaba el ejercicio de estos derechos. Eso se acabó el 79 con la dictadura. Y se intentó instalar, y esto es importante que la opinión pública lo sepa, ciertos principios que corresponden a otras áreas del derecho, el exagerado principio de la autonomía de la voluntad, es decir, creer que en el campo de las relaciones trabajo-capital se puede operar sobre la base de la autonomía total, es decir, que el trabajador está en condiciones de pactar, por ejemplo, el salario frente al empleador, que el trabajador está en condiciones, por ejemplo, de pactar la jornada laboral, cosa que era inadmisible, impresentable, inimaginable que el empleador pase esas posiciones. Entonces el Estado, a lo largo de la historia, garantizó esos derechos como irrenunciables, el feriado, por ejemplo, y por lo tanto no eran materia de negociación, eran derechos básicos fundamentales. Bueno, eso se perdió, y así como se perdieron eso, se perdieron montones de derechos. ¿Y en democracia o en los inicios se recuperó algo o no? Bueno, en relación a este lo importante era que esos derechos debían intentar consagrarse como derechos fundamentales, y el primer derecho fundamental es el derecho al trabajo, que es el más grave a mi juicio y que no está contemplado, porque el trabajo en el mundo capitalista hay que entenderlo, y también en otras sociedades más avanzadas que la sociedad capitalista, por supuesto, el trabajo sigue siendo un valor fundamental, pero sobre todo en la sociedad capitalista el trabajo es lo que permite al sujeto portador de trabajo, que es el trabajador,
subsistir, vivir. Y ya la sociedad había logrado entender que el trabajo era un derecho fundamental que debía tener casi rango constitucional, es decir, derecho inalienable. Al punto que en la legislación chilena el derecho se consideraba así, y cuando este derecho era conculcado, se entendía que el empleador tenía que indemnizar, es decir, reparar ese daño gigantesco que provocaba. Bueno, en Chile eso se eliminó, se inventó este famoso artículo de necesidad de la empresa, que en el fondo es un desahucio simulado, ¿eh? Es un fraude del desahucio, el empleador sin imputación de causa. Es un mecanismo para cortar corta sin ningún tipo de imputación, antes eso estaba resguardado en la norma. Entonces, el trabajo perdió esa condición de derecho fundamental, bueno, como lo perdió la educación, como lo perdió la salud, y tuvieron que exponerse y subordinarse a otro derecho, sacrosanto derecho, que es el derecho de propiedad. Ese es el derecho que garantiza todo el ordenamiento jurídico. En consecuencia, esta propuesta que ha hecho el gobierno es una propuesta tremendamente tibia. Esta es una reformita, no es una reforma. O sea, no tiene los contenidos, los componentes como para denominar la reforma. ¿Será la ley del mínimo esfuerzo? La ley del mínimo esfuerzo, alguien dijo esto es peor que nada. Pero incluso yo, a diferencia de los que sostienen, menos que el peor es nada. yo creo que peor que eso, porque la instalación de esto es peor de lo que tenemos. Es lo que ocurrió ya en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando la famosa ley 20.123, que en el gobierno anterior, cuando legisló una práctica espuria, que era el famoso subcontrato. Los empleadores en Chile, después del 90, ¿no?, en la dictadura, empezaron a extender formas tremendamente precarias, desreguladas totalmente. Empezaron a contratar, en el caso de los bancos, cajeros que no eran cajeros, no eran contratados por el banco. Hacían la función de cajero, dependían de un gerente o subgerente del banco, pero no eran cajeros, trabajaban todos los días con dinero. Los trabajadores que vendían en una tienda de las grandes multitiendas, Ripley, Falabella, París, La Polar, etc., trabajaban vendiendo los productos, pero no eran trabajadores de ahí, es decir, eran trabajadores externalizados, lo que se conoció como los outsourcing. Eso estaba totalmente desregulado, al punto que algunas casas del retail, algunas casas comerciales, en una sola institución, en un solo edificio, se logró determinar por fiscalizaciones de la dirección que tenían más de 34 razones sociales distintas, con el objeto de fragmentar a los trabajadores, impedir el ejercicio libre de la negociación colectiva, etc. Bueno, se trató de evidente, bueno, todo eso es empleo precario, porque se dispone, se abusa, no hay contratos regulados, etc. Bueno, eso se normó por el gobierno de la presidenta Bachelet con la famosa ley 20.123. ¿Qué significó eso? Que se reguló el servicio de subcontratación y el suministro personal, formas de esclavitud asalariada prácticamente. Bueno, lo que va a ocurrir con esta famosa ley, se dice que se van a eliminar los rompehuelgas. Esta reforma que presenta el gobierno tiene dos puntos a mi modo de ver, que son los sustantivos, lo demás es puro cuento. Capacitación es el tema de la titularidad sindical y el tema de los rompehuelgas. O sea, todo está abordado a dos temas que son el tema de la negociación colectiva, pero no aborda lo fundamental, no hay negociación por rama. Por ejemplo. No hay negociación por rama. Entonces, ¿qué pasa? Que el 80% de los trabajadores en este país pertenecen a la pequeña y mediana empresa, no tienen sindicatos, porque para tener sindicatos hay que tener 8 trabajadores como mínimo, por tanto no pueden negociar colectivamente. Entonces, la pregunta con sentido es, si el 80% de los trabajadores en este país no pueden ejercitar un derecho fundamental, como es, por ejemplo, garantizar las cuestiones elementales, jornada de trabajo, salario mínimo, condiciones de trabajo mínimo, entonces, ¿qué tipo de sociedad es la que estamos construyendo? Yo creo que esa es la pregunta hoy. Cuando hablamos de reforma laboral se genera una expectativa para todo el mundo que trabaja, ¿cierto? Que recibe un sueldo y que es dependiente de otro. Claro. La figura es dependiente. Y ahí está la pregunta, yo creo, Luis. Efectivamente, para este 80% de la población, ¿qué le significa esta reforma que está impulsando el gobierno? ¿Le toca al 80% de los trabajadores del país o simplemente ni siquiera le hace cosquilla? Nada, absolutamente nada. Esta reforma tiene nada que ver con el 80% de los trabajadores chilenos. Eso es que decir. O sea, no tiene nada que ver con Entonces, Chile. claro, queda un 20% de los trabajadores restantes. En Chile, según datos de la Dirección del Trabajo, cerca del 11% de los trabajadores tiene sindicato, está sindicalizado. Negocian un porcentaje cercano al 10%. Esos son los datos oficiales. Sin embargo, la realidad es que en Chile no negocia más del 1% en términos reales. O sea, cuando hablamos de negociación colectiva, es decir,
cuando los trabajadores con el empresario logran pactar condiciones que en condiciones de cierta igualdad les permiten avanzar. El sistema financiero no negocia colectivamente, está considerado en la estadística. Acá hay simulaciones de negociación colectiva. Los empresarios de la gran banca, Banco Chile, Banco Santander, imponen sus contratos colectivos, sus convenios colectivos. Recién acaban de imponerlo en el Banco Chile, en marzo lo impusieron en el Banco Santander con bonificaciones altísimas. El Banco Luxi. Claro, la gran minería tampoco negocia en términos reales. ¿Quiénes negocian efectivamente en esto? Todos los que lo hacen al margen de la legislación. Los portuarios, que han logrado avances sustantivos, y los subcontratistas del cobre. En términos generales son los únicos que negocian en este país. Por fuera de la ley. Por fuera de la ley. Negoció recientemente, recientemente negoció los trabajadores de Walmart, líder, un sindicato gigantesco, más de 12.000 trabajadores. Pero después esta gran movilización al final los debilitaron. Que conquistaron absolutamente nada, la presión. Y los medios de comunicación no existían. Escuchaban, el sindicato Escuchaban, un sindicato grandísimo, tuvo que acogerse al 369, es decir, entrar a trabajar en condiciones mucho más paupérrimas de las que tenía antes de negociar. Los trabajadores de AFP Águila están en una huelga de más de 30 días, los trabajadores de Cruz Verde, si 33 o 34 días tuvieron que acogerse al 369. O sea, no hay garantía de que los grandes sindicatos en este país de empresas, no hay ninguna garantía, puedan lograr éxito en las negociaciones colectivas. Y aún las pequeñas. Las huelgas en Chile hoy día son un desastre. Exacto. Porque son pequeños sindicatos que no tienen mucha capacidad, pero eso nos lleva a una pregunta que en realidad son todos concatenadas. Los defensores de la reforma afirman que por primera vez los sindicatos van a poder negociar porque se acaban los rompehuelgas. Eso es una de las más. Y esta figura de asegurar los servicios mínimos. Pero está en la figura de los servicios mínimos. Nosotros como organización del sistema financiero le hicimos una nota a la ministra y varias organizaciones sindicales en este país, muchos sindicatos, que esto francamente lo consideran una tomadura de pelo. Y esta es lo dijimos, un engendro espurio creado por los asesores de la ministra del Trabajo. Esto de asegurar mayoritariamente gente del Partido Socialista, que a nosotros es abominable escuchar este planteamiento, porque gente que cedió a las presiones del empresariado. Le dijo, mire, vamos a eliminar los rompehuelgas. Entonces montó en cólera del empresariado. Pero les cambiamos una cosa que es peor, los servicios mínimos. ¿Qué son los servicios mínimos? Que en una huelga, por ejemplo, de un banco X, en una huelga de una empresa retail X, una gran empresa, el sindicato determina ir a la huelga, pero tiene que garantizarle al empleador los servicios mínimos. ¿Quién va a determinar cuáles son los servicios mínimos para funcionar? El empleador. Con la venia y la garantía de que el fiscalizador va a ser un organismo público, la Dirección del Trabajo. Es decir, peor que antes. O sea, vamos a ir a la huelga, pero asegurando que la empresa sigue trabajando. Entonces, ¿cuál es el peso entonces de la huelga? No hay ningún peso. Y esto a nosotros nos parece vergonzoso, que además cuente con la venia de la Central Unitaria de Trabajadores. Esto es lo más grave, porque si hay algo grave en este país respecto a lo que está ocurriendo, es que se dice en la prensa, en los medios de comunicación, que los únicos que se oponen a esta reforma, a esta reforma laboral son los empresarios chilenos, la gente de la CPC, la SOFOFA. Eso es lo que da la impresión los grandes medios. No, la gran mayoría. Pero en el fondo están contentos los grandes. Ellos están muy contentos porque saben que con esta reforma es el juego que ha hecho la nueva mayoría con la alianza. El bueno y el malo. Claro, es decir, la nueva mayoría impulsa algún proyecto de ley, alguna iniciativa política que en la práctica tiene la venia de la derecha. Y luego la derecha sale diciendo, o el mundo empresarial sale diciendo que efectivamente esto no le acomoda para que parezca oposición. Hacen el juego del que parezca. Es como la cachetada del payaso. Pero además muestran ante una pequeña reformita una sobrereacción para decir, si nosotros queremos hacer una reforma de verdad, no hay posibilidad. Pero además hay otro elemento que es muy grave. Este tema de los servicios mínimos es francamente una provocación al mundo del trabajo. Porque pretende, yo diría, consolidar durante mucho más tiempo una forma espuria del derecho laboral. El derecho laboral está sustentado en ciertos principios y este principio tutelar no debieran abandonarlo. Quienes entienden algo de derecho, saben que en la relación laboral hay una parte más débil. Pero lo más grave también tiene que ver con la titularidad sindical. Pero antes que entra eso, es que dejaste un tema que me parece que me gustaría profundizar un poco más. Si dijimos que el 80% de los trabajadores efectivamente no les toca esta reforma, estaríamos hablando del 20%. Y los trabajadores sienten que su representación es la CUT, que los cuida, que los protege. Y lo que tú acabas de decir es bastante grave, que efectivamente la CUT
sea el que hoy día auspicia y respalda esta reforma que no protege a los trabajadores. ¿Qué significaría aquello para la confederación que tú representas y para las demás confederaciones sindicales, la relación con la CUT? Pero ¿estamos hablando de la dirección de la CUT o de toda la CUT? Porque la dirección de la CUT parece más bien la vocería del Ministerio del Trabajo, del gobierno, que la de los trabajadores. Bueno, la dirección de la CUT derechamente se ha convertido en una vocería del Ministerio del Trabajo, con matices, con divergencia en algunos momentos, pero en general esta dirección actual de la Central Unitaria yo creo que es la peor dirección en toda la historia de la organización del movimiento obrero nacional. Desde recabar hasta hoy día esto es lo peor que ha ocurrido. O sea, nunca se habían visto formas tan escandalosas de obsecuencia de parte de la presidenta de la Organización de los Trabajadores respecto del gobierno. Un maridaje espurio, abiertamente, no lo digo, es cosa de ver, ¿ah? La vehemencia con la cual se defienden. Ni durante la presidencia nunca, jamás, nunca. Esto es lo peor. ¿Y por qué digo que es lo peor? Porque de consagrarse esta reforma, lo más trágico para el mundo del trabajo, que tenía ciertas ilusiones, se va a ver sometido y encadenado y prisionero por mucho tiempo para romper esta normativa jurídica que va a ser imposible la reorganización. Entonces la gran respuesta a esto es que los trabajadores tienen que buscar otras formas de organización. En la cúpula, en la dirección de la CUT, los trabajadores, yo estoy casi seguro, la gran mayoría de los trabajadores que tienen sindicato y los que no tienen sindicato están hoy día demandando relaciones mucho más simétricas con el capital. El capital tiene todo Chile. Chile es el país más desregulado del mundo. Miren, en materia de relaciones contractuales con los trabajadores es el más desregulado del mundo. Sin embargo, en materia de negociación colectiva es el más regulado del mundo. Claro. Obliga a los trabajadores a cumplir con una cantidad impresionante de normativa. Lo que planteamos los trabajadores es que hay que desregular la materia y depositar la soberanía de la negociación colectiva en las partes vivas, en el trabajo, a través de su sindicato, y en el capital, a través de los empresarios. Ahora, el tema de la titularidad sindical, quiero no dejar pasar este tema, porque el sindicato es el único sujeto de derecho colectivo que es reconocido internacionalmente y que es representativo de los trabajadores. Si alguien, un trabajador, en su fuero interno legítimamente no quiere pertenecer al sindicato, muy bien, nosotros, nuestra confederación es partidaria de la más absoluta libertad sindical. Somos contrarios, a diferencia de lo que plantea la CUT, somos contrarios a la sindicalización obligatoria. Siempre hemos sido contrarios a eso. Porque el trabajador debe comprender que, unido con otro, se hace más fuerte. Esto es casi lógica formal, ¿eh? Es básica. Pero si un trabajador no quiere pertenecer a un sindicato, está en su legítimo derecho a hacerlo, pero no puede, si de mutuo propio decidió no pertenecer a un sindicato, venir a exigir que colectivamente negocie con el empleador. Esta es la burla más grande que hay. O sea, hay que reconocer al sindicato como titularidad única y exclusiva, y los trabajadores tendrán que optar si quieren estar en un sindicato o no quieren estar. Ahora, si hay muchos sindicatos, bueno, hay muchos mecanismos para determinar esto, que los trabajadores voten, elijan al sindicato más representativo, y así también vamos combatiendo la fragmentación de la cual fue objeto el sindicalismo chileno, producto de esta estrategia de dominación que hizo José Piñera con todos sus secuaces, y que lamentable, desgraciadamente, hay que decirlo, del 90 para adelante se profundizó por aquellos mismos sujetos que criticaron en los 80 Piñera, pero que después tomaron sus banderas y la aplicaron con mucho mayor rigor. José Piñera hoy día es el más contento con esta reforma que hay, es el más contento porque lo que se está haciendo es consolidar y reconocer los principios en los cuales se sustentó el plan laboral del año 79, es decir, darle pleno reconocimiento a la dictadura. Hay que decirlo, esta reforma de suscribirse es lo mismo que hizo Ricardo Lago con la Constitución Política cuando la suscribió, es decir, le puso la firma a la Constitución junto con Pinochet, Bárbara Figueroa. Y hay que decirlo, Bárbara Figueroa, miembro del Partido Comunista, con su partido, junto con este gobierno, le van a poner la firma al plan laboral de José Piñera Echenique. Bueno, y tendrá que pasar a la historia como grandes responsables. Ahí está la gran pregunta que un poco tú formulabas: los trabajadores hoy día no tienen una representación sindical nacional. Esto actúa como una oficina del gobierno, el que tenga duda, que piensa la vergüenza de la aprobación del salario mínimo, en que la CUT, la dirección de la CUT, aprueba un salario mínimo inferior al que les había ofrecido el gobierno de Piñera. Piñera tendría un salario mínimo más alto ya en 2015. Y eso sí había beneficiado al 80% de los trabajadores. Hay un antecedente que no es menor, y esto un poco porque hay que darle fe a la gente que nos escucha. Todavía la gente se puede organizar. Todavía los sindicatos pueden efectivamente levantarse en contra de lo que está haciendo hoy día la CUT. Una marcha del magisterio. Creo que lo que
que hicieron los profesores. Así es. 15.000 profesores marchando por la Alameda contra su actual directiva, contra Harold, decirle no a la propuesta del gobierno, fue legitimar que todavía la gente se puede organizar. Entonces, yo creo que el diagnóstico lo tenemos bastante claro. El tema es los que tenemos cierta claridad de esto. ¿Cómo fomentamos? ¿Cómo damos el paso a que la gente consiga una nueva representación? Sí, yo creo, bueno, en 2015 yo creo el gran desafío del mundo del trabajo es seguir unificándose sobre cuestiones fundamentales. Yo creo que aquí estamos intentando levantar una suerte de programa mínimo. La lucha por la defensa del mundo del trabajo es una cuestión esencial, no tiene nada de revolucionario. Es de la vida misma. No tiene nada de revolucionario. Estas son conquistas que se lograron después de la posguerra, incluso antes de la posguerra. Ya con Arturo Alessandri Palma teníamos conquistas que están siendo arrancadas por estos gobiernos pseudo-socialistas, con Arturo Alessandri Palma. Es decir, aquí se está retrocediendo a niveles en los cuales se pretende dejar una gran cantidad de la población chilena sujeta solamente a los dictámenes del gran capital y particularmente el capital transnacional, porque el pequeño y mediano empresario no tiene absolutamente ninguna posibilidad de competir con los grandes empresarios. Pero lo más grave y lo más trágico es que esos trabajadores de esas pequeñas empresas no tienen la posibilidad de que su derecho fundamental, inalienable, puedan ser garantizados por el Estado, y cuando un Estado renuncia al ejercicio de garantizar a sus compatriotas, a sus integrantes, el ejercicio de sus derechos, un Estado que no sirve. Entonces aquí no estamos solamente frente a un gobierno incapaz, estamos frente a un Estado que se ha tornado, yo diría, incapaz de representar y garantizar el ejercicio legítimo de los trabajadores como sujetos portadores de derechos, no solamente de deberes. Y cuando un Estado entra en ese detalle, o cuando un Estado entra en ese gran abandono, los trabajadores legítimamente tienen que plantearse de manera estratégica abolir ese tipo de Estado, porque no les da respuesta. Entonces la gran tarea es gigantesca. Tenemos que partir por lo mínimo son las reformas laborales, y lo máximo avanzar hacia la construcción de una organización que pretenda y que se plantee derechamente superar este Estado actual que solamente genera perspectivas precarias, incertidumbre total en el mundo del trabajo. Los más jóvenes son los que están en condiciones de mayor oportunidad que los más viejos, porque ni siquiera tienen certeza en el mundo del trabajo. Y si cuando el trabajo no tiene esa garantía de derecho fundamental, bueno, es muy peligroso. Bueno, muchas gracias, Luis. Va a ser un año de lucha. Gracias a Octavio, a Patricio y gracias a todos.